Entonces, primero deseo que hayan tenido una excelente noche. Si dormimos bien, nuestro lóbulo frontal va a estar adecuado. Si no dormimos bien, vamos a tener que esforzarnos. Entonces, anhelo que estén bien y si no, esforzámonos un poquitico, ¿sí? Pero entonces, antes de iniciar, ayer me hacían una pregunta precisamente frente a técnicas y ayer yo hablaba acerca de lo que son las metáforas. Entonces, les voy a leer una por si de pronto ustedes dicen, este niño, esta niña presenta, digamos, tristeza y no sabe cómo aceptarla o procesarla. Entonces, en esta parte les voy a leer la metáfora de cuando estoy triste. Sabes, a veces nuestras emociones son como el clima. Hay días en los que sale el sol y estamos felices y hay días en los que llueve. Cuando estamos tristes es como si por dentro estuviera lloviendo. Cuando llueve no nos enojamos con el cielo ni intentamos detener la lluvia. Buscamos un paraguas y esperamos, a que esto pase. Tu tristeza también necesita un paraguas. Tu paraguas puede ser hablar conmigo, recibir un abrazo, dibujar, estar un ratico tranquilo o estar cerca de alguien que quieres. Y recuerda algo, aunque ahora esté lloviendo, la lluvia no dura para siempre. En lugar de leer esto a un niño, uno lo va a decir en palabras, ¿verdad? Como ustedes se comunican con ellos. Eso les va a enseñar a no luchar contra la emoción, sino comprenderla y saber que les ayudaría, ¿sí? Pero también hay otras técnicas que van a funcionar muy bien en cuanto a esto. Por ejemplo, técnicas de bloqueo de pensamiento. ¿Cómo se bloquea? A través de los sentidos. Entonces, por lo menos si ustedes tienen una botella con agua ya en forma de vidrio, muchas gracias, ustedes pueden colocarla de esta forma y hacer que el niño cierre los ojos. Ahora, para un niño, hielo puede ser, ¿cierto? Entonces, que esté forrada con alguito para que no sea tan fuerte, pero el objetivo es que él se concentre precisamente en la sensación. Si él se concentra en la sensación, va a bloquear los pensamientos. Entonces, lo que está provocando una emoción, recordemos que la emoción se genera producto de un pensamiento. Entonces, al enfocarse en este estímulo, el niño empieza a disminuir la sintomatología. ¿Sí? Ya cuando el niño disminuya la sintomatología, le podemos decir, vamos a hacer técnica de respiración, ¿sí? Entonces vamos a respirar, te puedes coger de acá y vas a contar 1, 2, 3, inhalas y exhalas 1, 2, 3. ¿Por qué se le dice que se coja de acá, de su camisita y demás? Porque eso le hace el cerebro atento a hacer esta presión. Entonces el niño al estar pensando, y puede hacerlo inclusive así, o si hay una pelotica, que se pueda colocar y vamos a hacerlo así. Entonces, eso va a distraer el pensamiento. Entonces, el niño va a sentir cómo se va calmando, ¿sí? Y ahí podríamos entrar con una metáfora, podríamos explicarle, luego preguntarle qué le ayuda en momentos como esos. Entonces, cuando el niño está así, él ya mismo empieza a atenderse, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas. Tenemos también la técnica del mindfulness. El mindfulness es la capacidad de estar 100% en el presente. ¿Sí? Gracias. De estar 100% en el presente. Normalmente el mindfulness es no voy a pensar en nada, ¿sí? Puedo cerrar mis ojos, inhalo 2 segundos, exhalo 3 segundos y estoy consciente de mi cuerpo, ¿sí? Cómo están mis músculos, cómo me siento, etc. Pero en Dios, en vez de dejar la mente sin pensar en algo, podemos meditar en su palabra, ¿sí? O podemos escuchar una música que nos ayude. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a decir, ¿cómo hacemos esa capacidad de estar en el ahora, no estar pensando en el ayer, en el mañana, pero en el ahora, de una forma que la mente de un niño pueda llenarse también de la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces tenemos hoy por hoy música de jazz, ¿sí? Que es Tomemos un café con Jesús. Tenemos también otra música que habla precisamente de estar quietos, ¿sí? De que muchas veces llegan muchos pensamientos, pero en medio de los pensamientos lo mejor es poder calmarnos. Entonces, hoy por hoy tenemos meditación bíblica, que es a través de sonido cómo se va llevando a cabo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Esto es de unos amigos doctores, se llama Origen. Y eso también les sirve a ustedes si tuvieron un día no tan favorable, un día reto, les va a ayudar mucho. A ver si le encuentro aquí. Me lo voy a pasar por esta parte. Entonces, el objetivo es tener siempre herramientas que podamos llevarle a los niños.
Estoy pasando. Listo, ahí me la pasé. Espérame. Ellos son médicos, pero también son creyentes y son músicos. Entonces, voy a adelantarlo un poquito. Voy a adelantarla un poco más. Quizás el sonido suena un poquito raro, pero si ustedes lo escuchan desde YouTube, es suavecito, ¿vale? Voy a adelantarla un poquito más. Si te sientes cansado, si te sientes desgastado, gracias. Entonces, en esta parte se puede colocar canciones así, y estas canciones tienen también la parte de las ondas alfa, que lo que va a hacer es que el sistema parasimpático se pueda activar. También hay canciones como estas, y a través de todo lo que ahí se habla es precisamente la palabra de Dios. Entonces el niño puede, si puede tomar un cafecito, o si agua, o simplemente cierra los ojos. Y es como empezamos a través de esto a llevar precisamente a las personas a un estado de quietud, ¿sí? Entonces es saber si a un niño le gusta más la música, pues la parte musical. Si le gusta más la parte visual, con imágenes también, con colores también, con formas. También si al niño es más sinestésico, a través de la parte de los sentidos o los olores, ¿sí? Entonces toda esa parte va a ser muy importante, ¿sí? Llevar a la persona a esa capacidad de, ¿sí?, digamos, calmarse. También algo que va a ayudar, si un niño es visual, se le pueden colocar ejemplo. Si al niño le gusta determinada temática, que eso le permite a él el sonido de las ballenas, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, ver al niño la ballena, el sonido que emite, entonces eso es distraer el pensamiento para que esté en quietud, pero después se le va a psicoeducar, ¿sí? Entonces, son técnicas que ayudan. Entonces, la técnica de respiración, inhala 2 segundos y exhala 3 segundos, ¿sí? La técnica de mindfulness, estar en el presente, es decir, detener el pensamiento que puede estar experimentando. Otra técnica que va a ayudar muchísimo es, por lo menos, si él escucha algo de sonido, y que trate de hacer el golpe que ahí se está llevando a cabo, ¿sí? Con una mesita, también lo va a distraer bastante. Pero después de esas técnicas es llevarlo a entender lo que le sucedía. Entonces, que el niño pueda hablar sobre esto, sobre cómo se siente. Entonces, ahí es cuando ayer yo les decía las 4 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué necesito hacer para sentirme mejor? ¿Y qué determino hacer? ¿Sí? Otro sonido que ayuda muchísimo, yo hoy estaba viendo sobre Corea, le colocan mucho a las personas sonidos de música no, de agua, pero que sea el sonido como de olas, ¿sí? Entonces también esa parte va a ayudar muchísimo a que el cerebro se tranquilice, porque nosotros tenemos diferentes ondas, que también se las voy a mostrar. Porque a veces queremos que en un minuto el niño ya quede calmado, pero depende de la amplitud también de onda a nivel cerebral. Puede tomar 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos, depende de la intensidad. Entonces, las ondas gamma, como ustedes se dan cuenta, tienen una mayor amplitud y frecuencia, porque es cuando la persona está angustiada o está muy activa, pero un punto que no podría llegar a dormir, ¿sí? O sentirse tranquilo. Entonces, en esta parte, estas ondas
Si la persona pasa mucho tiempo durante el día en estas ondas, puede generar síntomas ansiosos, ¿sí? Tenemos las ondas beta, estamos despiertos, pero mira que cambia la frecuencia y la amplitud. Entonces, en esta parte estamos despiertos, pero estamos como quizás hoy, tranquilos, estamos activos, pero no estamos, ¿verdad?, como ansiosos. Las ondas alfa son las ondas de la somnolencia. Estas ondas facilitan precisamente que estemos tranquilizados. Entonces, cuando alguien hace mindfulness, cuando alguien hace esta parte también de respiración diafragmática, básicamente va a activar más esta onda. Esta onda, por eso es que muchas personas después de hacer respiración dicen como que quedé con ganas de dormir. ¿Por qué? Porque se relaja el cerebro. Y luego, que de hecho todos deberíamos hacer técnicas de respiración diafragmática al despertarnos y antes de acostarnos a dormir. Porque imagínense que ustedes tuvieron un día supremamente estresado y ustedes llegan a acostarse a dormir quizás, pero el cerebro no está listo para eso. El cerebro necesita relajarse y puede ser 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos. Entonces, esto nos facilita también la somnolencia. Tenemos también las ondas teta, que es cuando ya estamos, digamos, en un estado de dormir, pero no es un sueño profundo. Y luego tenemos las ondas delta, que es donde está el sueño profundo y reparador, pero ahí pasamos más o menos en la noche 2 horas, 2 horas y media, porque si se pasa toda la noche la persona entraría en coma. Entonces es ver lo hermoso de nuestro cerebro, que él sabe cómo cambiar esos ciclos. Entonces estas ondas es clave tenerlas presentes porque cuando ustedes tienen un niño con TDAH, ¿saben dónde está la onda de su cerebro? En gamma. Entonces, uno quiere que el niño en clase, pero tranquilo, quédese sentado. El cerebro le dice no se quede sentado, ¿sí? Porque su mente va toda. Entonces, cuando les enseñamos a ellos a tener tiempo para estar focalizados, le vamos a ayudar para que esté en una onda beta. Un niño con TDAH en esta onda puede estar en clase, tener mejor atención y no sentir síntomas ansiosos. ¿Sí? Entonces, eso se lo recomiendo muchísimo. También les podemos enseñar lo que es la técnica socrática. La técnica socrática básicamente es cómo a través de preguntas la persona se puede regular. 4 preguntas que podemos hacernos. ¿Qué estoy sintiendo? Y le podemos hacer a un niño. ¿Qué estás sintiendo? Segundo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Tercero, ¿qué necesito hacer para sentirme mejor? Y cuarto, ¿qué determino hacer? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante cuando podemos hacerle la pregunta a un niño o a una niña, porque luego ese niño va a aprender a hacerse la pregunta. Sabe que necesita algo, pero no sabe qué requiere. Entonces, cuando dice, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué determino hacer? Le estamos enseñando a ese cerebro a tener las herramientas para atenderse. El problema no es que alguien sienta en un momento ansiedad. El problema no es que en algún momento alguien quiera salir corriendo. La cuestión es, ¿puede inhibir esa conducta y relajarse? ¿Puede ayudar a su cerebro o no puede ayudar a su cerebro? Ahora, las técnicas funcionan, pero hay algo bien importante que tener presente. Hay niños que hoy están con medicamento, ¿sí? Si se cambia la dosis de medicamento, muchas veces van a haber ciertas crisis. Entonces, si ustedes tienen un niño y los papás les dicen a ustedes que él está con medicamento, es importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque el momento que lleguen a cambiar de medicamento, el niño puede estar más inquieto o con somnolencia y por más que le hagamos técnicas, no va a pasar hasta que no pase el efecto del medicamento. Entonces, ahí es cuando deben llevarlo al doctor para revisar cómo está ese niño, ¿sí? Cuando alguien está, digamos, con un medicamento, si no está recibiendo la dosis correcta, puede experimentar o ansiedad o puede experimentar en el sistema nervioso alteración y empieza a temblar o puede experimentar mucho sueño. Entonces, ¿yo qué recomiendo? No despertemos al niño en la clase. Yo sé que es difícil porque muchas veces en esta parte es como, ¿cómo no despertamos al niño? ¿Sí? Pero imagínense, el cerebro está bajo un efecto químico y el niño va a tratar de despertarse. Le va a ser muy difícil. Entonces, lo mejor en esos momentos es preguntarle al papá, a mamá, el niño cómo pasó la noche y si hay algo del medicamento, ¿sí? Entonces, eso es importante, que los niños que tienen medicamento puedan ser como observados y también saber que el medicamento, digamos, en hacer efecto, se demora más o menos 3 semanas, 21 días. Entonces, a veces los papás dicen, pero ya empezó ayer a tomar medicamento, pero le falta 21 días para revisar, ¿sí? Entonces, a veces los primeros 21 días el niño tiene más sueño de lo normal. Entonces, los papás se asustan, pero ¿por qué sigue durmiendo tanto? Hay que revisar y muchas veces psiquiatría, ¿qué dice? Hay que esperar. Entonces, también es llevar siempre esos casos de qué es lo que está dándose. Cuando uno recibe un niño con necesidades especiales, necesitamos que en esas necesidades especiales
el niño tenga asistencia a la medida que es posible por psicología y también por psiquiatría, si llega a ser el caso. Hay psiquiatras que dicen no necesita medicamento, pero requiere atención psicológica. ¿Sí? Hay otros niños que requieren medicamento con psiquiatría, que requieren estar en psicología clínica y en neuropsicología para estimular mucho el lóbulo frontal. ¿Sí? Entonces también en esa parte es cuál es la necesidad de ese niño y a partir de los profesionales ellos son los que se encargan de decirles a ustedes qué se necesita en el aula. Porque muchas veces los papás dicen, pero ¿qué podemos hacer? Y el docente, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, si el niño tiene una necesidad especial, necesitamos que el mismo profesional nos deje saber qué necesita ese niño. ¿Sí? Porque el profesional es el que está atendiéndolo, sabiendo lo que pasa cerebralmente, lo que pasa químicamente, lo que pasa comportamentalmente. Y no solamente el docente, en la casa. También es importante que ustedes supervisen cómo los padres tienen una actitud cooperadora con ello, que yo sé que es un reto no tan grande, digamos, sí es fuerte, grande, no tan fácil, pero ustedes van a ser esos facilitadores. ¿Sí? Entonces eso sí se los recomiendo mucho. Entonces vamos a revisar precisamente la parte del TDAH. Bueno, para decir que alguien tiene TDAH, hoy por hoy dicen muchas personas, yo tengo TDAH porque soy inatento, porque soy eso. Quizás no tienes TDAH, tienes problema de serotonina o dificultad para prestar atención, pero porque no has estimulado zonas, digamos, de atención. Entonces, para que alguien diga que tiene TDAH es porque tiene una evaluación de neuropsicología, también con psiquiatría y psicología. Es decir, no vamos a decirle a un papá que el niño tiene TDAH porque es inatento, porque es hiperactivo, no. Hay que revisar qué es lo que sucede. Entonces, dentro del DSM tenemos criterios. Entonces, debe cumplir con 6 o más criterios para decir que una persona tiene TDAH, pero esto lo hace netamente un profesional. Entonces, primero debe haber una presentación clínica, donde un profesional dice, efectivamente hay que revisar porque cumple con ciertos criterios. 2, no presta atención a los detalles o comete errores por descuido, tiene dificultades para mantener la atención, parece no escuchar, tiene dificultades para seguir las instrucciones hasta el final, tiene dificultades en la organización, evita o le disgusta las tareas que requieren de un esfuerzo mental sostenido, pierde las cosas, se distrae con facilidad, es olvidadizo para las tareas diarias y responde antes de que se haya terminado de formular las preguntas. Estos son criterios de acuerdo al DSM, ¿sí? Pero eso es solamente para la falta de atención. Ya para la hiperactividad e impulsividad, mueve o retuerce nerviosamente las manos o los pies o no se puede quedar quieto en una silla, tiene dificultades para permanecer sentado, corre o se trepa de manera excesiva, agitación extrema en los adultos, dificultad para realizar actividades tranquilamente, actúa como si estuviera motorizado. El adulto frecuentemente se siente impulsado por un motor interno. Hay algo bien importante, cuando digamos una persona con TDAH llega a la adolescencia, ya no es tanto la hiperactividad, ahora empieza a desarrollar síntomas ansiosos. Entonces ya no es tan hiperactivo, pero por dentro la persona empieza a tener toda una situación. Entonces algunos papás dicen, no, pues ya calma un poquito. No ha calmado, va a venir con más fuerza, pero desde la ansiedad. Y por eso muchos tienen trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, disociación, conducta desafiante, tienen también bipolaridad y consumo de drogas. Son 6 comorbilidades si no se trabaja el TDAH. Entonces hay papás que creen que, bueno, tiene TDAH, pero lo llevamos bien. Hay que revisarlo, porque ya científicamente se ha comprobado que si no se llevan los ajustes correctos, es, digamos, el riesgo que va a tener a futuro. Entonces, también en esta parte, habla en exceso, tiene dificultad para esperar o tomar turnos e interrumpe o inoportuna a los demás. Entonces, cuando vemos un niño con esas características, el docente dice, quizás tiene, pero no le va a decir a papá o mamá que tiene, pero sí le vamos a decir que le sugerimos que sea visto por un profesional porque hay ciertos comportamientos que de pronto hay que regular, ¿sí? Entonces el papá ahí no se asusta, pero sabe que es importante llevarlo a un profesional, ¿listo? Entonces en esta parte, cuando una persona tiene TDAH, tiene conexiones en distintas áreas del cerebro que funcionan diferente. La palabra adecuada es hay una inmadurez de las conexiones. Entonces la corteza prefrontal tiene mucha inmadurez, genera más dopamina de la que se debería, por eso pueden ser más agresivos e impulsivos. También la noradrenalina tiende a estar más incrementada. El cerebelo se encarga mucho de los movimientos, de controlarlos,
pero como hay una inmadurez y diferentes conexiones, el niño quiere estar quieto y quiere salir corriendo, entonces se le dificulta inhibir esa conducta. Por lo menos alguien podría decir, yo quiero empezar a mover el pie, pero una cosa es quererlo y otra cosa es empezar a moverlo, ¿sí? Entonces la persona regular diría, no lo hago, pero una persona con TDAH le es muy difícil que eso que está pensando no lo haga, porque hay un problema en inhibición de conducta. También los ganglios basales, que son muy importantes para mantener la satisfacción, la motivación, hay conexiones diferentes. Y también la red ejecutiva, la forma en cómo está conectado, digamos, las conexiones sinápticas, las diferentes neuronas, es diferente. Entonces ahí cuando nosotros decimos, por más que yo le diga al niño, pero quietico, o sea, ¿cómo le decimos a todo el cerebro que quietico? Sí, o sea, es complejo. Entonces, antes, años atrás, se creía que el niño simplemente lo hacía para distraer, lo hacía porque quería interrumpir, pero el niño no quiere hacer eso. De hecho, se siente mal por hacerlo. El niño nota que los demás se comportan diferente. Y ahí es cuando el niño empieza a hacer inferencias. Tengo un problema, pero cuando al niño se le enseña que qué es tener TDAH, que eso no es una enfermedad, pero sí es una tendencia a movernos más, a levantar, pero que podemos trabajar sobre ello, el niño va a aceptar su condición sabiendo que no es una enfermedad y se le debe enseñar lo bueno también de esa condición, que va a poder hacer más de dos cosas al mismo tiempo, pero que requiere precisamente trabajar en componentes de atención. Los niños con TDAH tienden a ser muy líderes, ¿sí? Pero se les dificulta la vinculación correcta con otros, porque puede estar rodeado de muchos niños, pero relaciones profundas a medida que crecen a nivel de amistad se les va a dificultar. Entonces ellos al tener tanta hiperactividad les cuesta saber qué es lo que sienten. Siento algo, pero ¿qué siente? No sé qué siento. Entonces la técnica socrática, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Sí? Entonces esas preguntas marcan un autoconocimiento. Algo que muchas veces uno diría, ¿cómo le enseñamos a un niño a identificar sus emociones? Podríamos comprar bombitas de colores y decir, ejemplo, el rojo representa la rabia, el amarillo alegría, el azul tristeza, y se le enseña al niño en esos momentos a inflar el globo y con ese globo inflado saber qué tanta ira tiene. Y después de eso, ¿cómo nos vamos a calmar? ¿Sí? El problema, como les decía ayer, no es que alguien sienta, pero que sepa qué hacer con eso que está sintiendo. Entonces, eso es muy importante, llevar al niño y a la niña a poder llevarlo a cabo. Entonces, el TDAH como tal es un trastorno del neurodesarrollo donde la persona presenta inatención, ¿sí? 100% se les dificulta prestar atención por mucho tiempo y de acuerdo a las edades, pues a veces un niño de 12 años puede solamente tener 10 minutos para prestar atención, cuando ya debería tener alrededor de 25 o 30 minutos. Entonces, sí se le va a hacer un reto. Entonces, se identifica antes de los 12 años, también se comienza el TDAH, digamos, aclarando que el trastorno no significa una condición. Hoy por hoy hay muchos diagnósticos que se están dando erróneamente. ¿Sí? ¿Un genetista puede revisar si es TDAH? Claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces no se envían esas pruebas. Entonces hay papás que inclusive rompen la parte de la evaluación y dicen, no, mi hijo no tiene esto. Esto está erróneo. Claro, para un papá y una mamá es un proceso de aceptación, pero no significa que no esté. A veces hay TDAH porque hay síndrome de X frágil, que en muchos de los casos cuando hay TEA y TDAH es porque hay una situación genética que es síndrome de X frágil. Entonces muchas veces dicen, el niño tiene TDAH, tiene TEA también, pero esto es consecuencia de un síndrome. Entonces eso significa que el coeficiente intelectual cambia. Eso significa que también estructuras internas de órganos y demás están distintos. Entonces a veces las personas dicen, es que tiene los dos diagnósticos, pero ¿por qué los tiene? Entonces ya a nivel genético es cuando se hacen los exámenes, porque a veces, digamos que en los sistemas de salud que hacen todo lo que más se pueda, ¿cierto? Pero muchas veces no se lleva a cabo todo lo que se debería llevar a cabo, porque pues obviamente es un valor alto, pero sí se le puede sugerir a los padres revisar por qué tiene esos dos diagnósticos, ¿sí? Consultar con el médico, con el especialista, porque a veces es algo mucho más profundo. Si no hay un diagnóstico claro, no puede haber un pronóstico de un tratamiento adecuado. Entonces luego se va a pensar que es una enfermedad, pero no es una enfermedad, solo que ya hay un síndrome. Entonces ahí ya entra a ser distinto. Cuando hay síndromes, como yo les decía, las personas normalmente es difícil que vayan a una universidad, ¿sí? O que hagan una vida tan funcional. Entonces por eso es importante saber, ¿es una alteración del neurodesarrollo o ya estamos hablando de un síndrome?
Hay muchas personas con síndrome, pero que tienen diagnósticos que no se han elaborado correctamente. Entonces, eso es supremamente importante. En Estados Unidos hay una situación con una chica que ya tiene ahorita como 21 años, porque ella no se sentía que su cuerpo era su cuerpo. Entonces ella pensó, bueno, quizás yo no debería ser mujer, debería ser hombre. Entonces fue a psicología y la psicóloga básicamente no hizo lo que debería hacer y le dijo, llamó a los papás, ella tenía 16 años en ese entonces, llamó a los papás y les dijo, su hija, ¿ustedes qué prefieren? Literal fueron sus palabras. Tener una hija que se quite la vida luego porque no sabe si es hombre o mujer, o permitir que se haga el cambio a nivel físico. Los papás, pues en ese proceso de psicología y demás, determinaron, vamos a amar a nuestra hija si se cambie precisamente su cuerpo. Se creía que era una situación a nivel de orientación sexual. Le hacen la cirugía a la chica. 2 meses después ella dice, tampoco siento que este cuerpo sea mi cuerpo. Y situación difícil, ¿verdad? Entonces los padres dicen, ¿qué empezó a pasar? Y se empiezan a hacer estudios y la chica lo que tenía era TEA. Por eso sentía que su cuerpo no era su cuerpo. Entonces obviamente hay toda una situación legal porque los profesionales no hicieron como deberían haber hecho. Entonces cuando tenemos casos así, no podemos pensar de inmediato que es una situación de orientación sexual. Hay que hacer pruebas de neuropsicología, revisar historia de vida y demás, y el colegio no va a hacer eso, pero cuando pasen ese tipo de cosas hay que revisarlo. También la ciencia hoy nos arroja algo bien interesante que pasa mucho con los caballos. Cuando hay cambios hormonales, que ahorita está pasando mucho a los 5 años, se puede sentir atracción hacia el mismo sexo, pero no porque haya realmente una orientación hacia eso, sino por los cambios hormonales. Entonces, lo que le pasaba a los caballos, ahora le está pasando a los seres humanos. Y por eso muchos dicen, es que desde los 5 años hay algo que me atrae al mismo sexo, pero ese algo muchas veces son cambios hormonales que se debe también a la alimentación. Entonces, inclusive para eso hoy la ciencia dice, hay que hacer chequeos en las hormonas de los niños. Porque esos cambios hormonales, porque la alimentación de hace 100 años no es la misma la de hoy, ¿verdad? Entonces sí hay cambios que se están ocurriendo en los cuerpos de los seres humanos y la ciencia está buscando cuál es la explicación de todo lo que está pasando. Entonces muchas veces los papás van quizás a decirles a ustedes, pasa esto con mi hijo, les recomiendo que vaya al médico, les recomiendo que se le hagan ciertos exámenes y a ver qué puede ser. ¿Sí? O sea, siempre es no nosotros decir, seguramente es esto o aquello, no, eso no nos corresponde. Vaya al especialista porque de pronto hay una situación a nivel de alimentación que revisar, una situación de cambios hormonales. Entonces, no entrar en alarme con la persona, pero sí indicarle qué es lo que debería seguir. Entonces, los niños presentan hiperactividad siempre visible, pero presentan actividad, pero la hiperactividad ya es una condición del cerebro que está atento, alerta, alerta, pasa un mosquito y ya se distrajo la persona. Esto va a generar problemas de atención, de planificación, de inhibición de respuestas y autorregulación. Pero al final todo esto se va a ver en las notas. ¿Cómo aprendo matemáticas si solamente 2 minutos presto atención? ¿Cómo aprendo a leer si solamente 3 minutos presto atención? Entonces es ahí cuando los niños van a mostrar poca motivación para el aprendizaje, porque quieren estar en actividad, pero cuando esa actividad se coloca de mucha atención, el niño dice no puedo. Entonces ahí entran las técnicas de regulación, se le puede sugerir a un niño o a una mamita que el niño tenga una pelotica en clase para que cuando se sienta desesperado, inhale, exhale y va contando 1, 2, 3. Entonces el cerebro va a focalizar aquí la atención y cuando se sienta más tranquilo, vuelve otra vez a la clase. Entonces eso también va a ayudar mucho. Entonces existen 3 presentaciones, yo ayer les decía esto, el predominante que es solamente inatento, el combinado y el predominante hiperactivo e impulsivo. Siempre debemos evitar frases como es que no presta atención porque no quiere. Si usted tuviese un dolor ahorita intenso en su cuerpo, por más que usted quiera prestar atención, su cerebro también está diciéndole le duele mucho en esta parte o le duele mucho por acá. Entonces usted quiere rendir al 100, pero hay una necesidad en su cuerpo que debe atender. Entonces no es que una persona no quiera prestar atención. Yo sé que para un docente o para cualquier persona, una cosa es una horita, ¿verdad? Otra cosa son 2, 3 o 4 horas en un aula con varios niños y que no solamente haya una persona con TDAH, imagínense 5. El docente va a decir es que por más que quiera ser paciente, también yo necesito técnicas y es ahí donde requieren las técnicas ustedes mismos llevarlas a cabo, ¿sí? Algo que ustedes pueden hacer es por lo menos si ustedes tienen un momento y algo de sabor pueden colocar en su boca, que ustedes digan
estoy respirando, me estoy calmando, estoy colocando un sabor agradable. ¿Por qué? Porque cuando estamos desesperados, pero comemos algo que nos hace sentir bien por el sabor, básicamente activamos zonas de placer. Entonces no es tan fácil estar enojados cuando estamos experimentando placer. No es lo mismo que tú llores a que llores, ejemplo, con un helado delicioso. Porque usted está llorando, pero usted está activando zonas. Y eso ahora yo no voy a decir que le den dulce a los niños, porque es toda una situación, ¿verdad? Pero que ustedes identifiquen, al niño le gusta el banano, le gusta tal fruta. Entonces, cuando esté en esos momentos, vamos a concentrarnos en la fruta y en la sensación. Entonces, eso también va a ayudar mucho. Si nos funcionan los adultos, ¿cuánto más a un niño? Entonces, el cerebro siempre está cambiando, está haciendo conexiones, y algo bien importante es lo que dice Salmo 103, del 13 al 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y Dios comprende nuestras limitaciones, pero también sabe que limitaciones no significa imposibilidades. Entonces, cuando los educadores están llamados a comprender las necesidades y pueden atender esas necesidades, no juzgan el comportamiento, no dicen, ay, ¿por qué este niño ingresó a este salón? No, al contrario, el docente dice, qué lindo que él está aquí. Podría estar con otro docente y podría quizás no llevarla tan bien, pero qué bueno que está en mis manos porque yo puedo saber cómo direccionarlo, ¿sí? Entonces, el docente tiene un llamado hermoso, de, como le decíamos ayer, de cooperar con Dios, pero ahí es donde se crean las vinculaciones, ¿sí? Las vinculaciones nos permiten crear. ¿Qué queremos crear con ese niño? Queremos crear o ayudar a que el niño sea una persona temerosa, una persona que termine más bien callando sus necesidades, o queremos un niño que pueda aceptarse y amarse como es, porque recibe el amor de todos los que están alrededor. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿qué no es TDA? TDAH, perdón, no es pereza. Ahora hay que saber identificar la pereza, porque también todos en algún momento podemos pasar por ahí, ¿cierto? Entonces, hay que identificar cuando el niño realmente no quiere hacer algo, cuando tiene pereza. A veces un niño se niega a hacer algo porque no tiene las bases del conocimiento, entonces se siente desmotivado por eso. Entonces, hay que identificar, ¿tiene un vacío en el conocimiento que lo que hace es evitarlo, ¿sí? Tal ejercicio, o tiene realmente pereza? El niño con TDAH no es desobediente y la mayoría cree que son desobedientes. No se suba allá, pues yo hago lo que quiera. No, eso no es un niño con TDAH. Ese es un niño que las pautas de crianza requieren ser fortalecidas. También la mala crianza. Si el niño tiene TDAH, pero está en un lugar donde se le grita constantemente, el cerebro ya tiene mucha hiperactividad, pero si le gritamos o en la casa le gritan, el niño cada vez va a tener esas conductas. Entonces, ahí es cuando empiezan los síntomas desafiantes. También no tiene falta de inteligencia. De hecho, la persona con TDAH es muy inteligente. Y también en esta parte no es que tenga exceso de energía, entonces que se coloque en natación, no. Pobre niño, su cuerpo va a estar, ¿cierto? No puedo más, pero su mente le lleva a seguir. Entonces, hay que tener momentos donde, claro, como los otros niños tengan actividad, pero hay que enseñarle a tener tiempos de quietud. La mayoría, digamos, de tratamientos de TDAH años anteriores, lastimosamente, era que el niño estuviera en todo. Sale del colegio, se va a música, luego a karate, luego no sé qué, y llega a las 9 de la noche y a dormir. Y no puede dormir, porque el cuerpo está tan cansado. Cuando una persona tiene hiperactividad, el cerebro sigue rindiendo, digámoslo así, pero el cuerpo está muy cansado. Entonces, imagínese usted estar cansado, querer dormir y no poder dormir, porque inclusive para dormir tenemos que tener atención. Hay gente que tiene problemas de sueño porque tiene problemas de atención. Es que no puedo quedarme dormido. Si usted tiene dificultad en atención sostenida, dormir va a ser un reto, porque para quedarse dormido uno tiene que tener disposición, ¿verdad? Hay gente que se queda dormida es porque está muy cansada, ¿sí? Y ya el cuerpo no rinde más, la mente no rinde más. Así no debería ser nuestras noches. Nuestras noches deberían ser, estoy ya calmado, ya estoy calmada, me voy a acostar a dormir y te quedas profundo, porque es un acto de atención. Pero la mayoría de gente no sabe eso, entonces no trabaja su atención sostenida para tener mejores noches. Una persona con TDAH pasa también algo importante. Las motoneuronas que están en la médula espinal no se tienden a inhibir mucho. Entonces el niño con TDAH termina durmiendo 5 horas cuando debería dormir 9 horas. Entonces imagínense cómo está el cerebro. Entonces por eso requerimos que haya música, que haya todo un ambiente para que el niño pueda poco a poco prestar atención. Entonces por eso es importante nosotros decir, al niño con TDAH hay que descubrir cuál es el sentido que más le calma.
para nosotros inclusive llevarle momentos a calmarse. Entonces, muchos niños son etiquetados incorrectamente. La inquietud ocasional no significa TDAH. Si nosotros le damos un dulce a un niño, así no tenga TDAH, va a ser una situación bien increíble, y más si se le da a las 8 de la noche, ¿verdad? Puede llegar a las 12 y papá y mamá están trasnochados y el niño está todavía activo. ¿Por qué? Porque nosotros comemos dulce, ¿verdad? Y podemos comer dulce inclusive antes de acostarnos a dormir. Y diríamos, a mí no me pasa nada. Si hacemos un electrocardiograma, no, resonancia magnética, nos vamos a dar cuenta que el cerebro no se va a inhibir en ciertas áreas cerebrales, entonces no vamos a tener un sueño profundo y reparador. Lo que pasa es que como ya hay una madurez cerebral, pues tú no te colocas a brincar, a gritar, pero tu cerebro está cambiando, ¿sí? En ese momento. Pero a un niño, descontrol total, porque todavía su cerebro se está desarrollando. Entonces no significa que no nos pase, lo que pasa es que se muestra distinto. También tenemos, para que exista este diagnóstico, los síntomas deben aparecer en más de un contexto. Si un niño solamente se muestra hiperactivo en un salón de clase, pero en casa quietico, algo está pasando. O todo lo contrario, en el salón de clase, niño súper quietico. Y en casa, los papás dicen, ¿pero qué pasó acá? ¿Sí? O en otros contextos. Eso quizás no, eso no va a ser TDAH. Eso significa una situación que abordar dependiendo del contexto. Donde el niño se siente tranquilo y confiado, va a mostrar cómo es. La cuestión es dónde nos está mostrando cómo es, en la casa o en el colegio, ¿sí? Entonces, por eso es importante revisar esa parte. También debe afectar significativamente el funcionamiento. Es que si uno no presta atención, aprender es muy complejo y memorizar muchísimo más. Entonces, ahí es cuando vienen las calificaciones, que no son las más agradables. También deben mantenerse durante al menos 6 meses. Si el niño a los 5 años empezó a tener un pico de hiperactividad, pero antes no lo tenía, pasan 5 meses, 4 meses y ya no lo tiene, no es hiperactividad. Hay que revisar alimentación, hay que revisar qué pasa en la casa, toda esta parte, porque puede ser más situacional. También se debe mantener, la presión laboral o académica. Un niño puede mostrarse hiperactivo como una forma de evitar un quiz, o de evitar ciertas cosas que él siente que está siendo muy pesadas. La parte académica debería ser algo que lleve al cerebro a despertarse y a sentirse motivado, pero muchas veces la forma en que se habla es, ay, otra vez mañana tienes colegio. No, y es que uno se cansa mucho. Entonces el niño empieza a asociar colegio con algo que no es funcional, ¿sí? Entonces también hay que revisar cómo llevamos al niño a saber que la educación no es juego, pero es un estar atento, estar activo y debería disfrutarse. Entonces, ¿quién hace que un niño vea la educación como un disfrute? El docente. Entonces la gran pregunta es, ¿disfrutan lo que están haciendo? ¿Sí? Qué bueno, ¿cierto? A veces hay retos, pero ahí es cuando nosotros entendemos por qué lo hacemos. Entonces, en esta parte, antes de llegar a decir ciertas cosas, es preguntarlo, ¿sucede solo en clase? ¿Sucede también en casa? ¿Afecta su aprendizaje? ¿Afecta sus relaciones? Porque al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y aprobio. ¿Qué es lo que pasaría con un TDAH si constantemente va creciendo y va diciendo todo lo que piensa? Pues qué bueno que sea honesto, pero hay lugares y hay roles. Si el niño no se le trabaja eso en clase, a través de la técnica de moldeamiento, el niño puede llegar a tener afectación en sus relaciones, ¿sí? Por ejemplo, imagínense un niño que llega al colegio y le dice, yo no quiero estar acá, yo no quiero estudiar. Y ya lleva 8 años, yo no quiero estar acá, yo no quiero estudiar, todos me caen mal. ¿Qué va a pasar con la gente alrededor? Luego llega a los 12 años, igual, pues ese niño no va a tener muchos amigos. Pero el problema no es que sienta eso, la cuestión es cómo le ayudamos a decirle de una mejor manera. Entonces ahí entra el moldeamiento. Un niño dice, yo no quiero estar acá. ¿Por qué no quieres estar acá? ¿Qué te gustaría o qué facilitaría que tú estuvieras acá? Entonces, cuando le enseñamos esas preguntas, y ahora, ¿cómo lo hacemos de una forma diferente? Entonces, yo le puedo decir al niño, voy a tener 3 escenarios, y tú me vas a decir cuál es el escenario más adecuado. Entonces, primero, digo, yo no quiero estar tarará, ¿sí? Le vamos a colocar un ejemplo. Yo no quiero permanecer aquí mucho tiempo, y tarará, ¿sí? Luego le decimos al niño, me gustaría disfrutar estar acá, pero necesito adaptarme mejor. O luego le hacemos otro ejemplo, y le decimos al niño, de acuerdo a este contexto, ¿cuál sería la forma más adecuada de llevarlo a cabo? Ahí el niño empezaría precisamente a decir
esta sería la mejor forma. Si dice la forma errónea, le vamos a decir, ¿por qué crees que es la mejor manera? El niño quizás puede decir, es que papá y mamá así hablan. Ah, perfecto. ¿Y cómo sería ver a papá y a mamá hablando distinto? Entonces, muchas veces un niño con TDAH, lo que les decía, tienen conductas no por el TDAH, tienen conductas por la crianza y el ambiente en el hogar. Entonces, esa es la técnica de modelado. ¿Cómo le enseño al niño a través del ejemplo, a través de la observación, a través de identificar escenarios, cuál es la forma más adecuada? ¿Sí? Por lo menos un niño no quiere, digamos, aprender. Entonces vamos a decirle, a través de una metáfora y demás, si estamos en el colegio, hay algo muy importante, ¿sí? Y le empezamos a enseñar, para que el niño sepa también cómo comportarse dentro de un contexto. ¿Qué pasa luego si el niño tiene 7 años? El niño ya sabe en los contextos cómo modularse. ¿Qué pasa si tiene 12 años? Igualmente. Entonces la gente quizás se dé cuenta que tiene TDAH, quizás no, pero en ese momento el niño deja tener una clase completa, el niño puede prestar atención y digamos que a nivel de comportamiento es agradable, ¿sí? No solamente formamos seres humanos con conocimiento, formamos seres humanos donde tengan un carácter favorable, ¿sí? Entonces ahí entramos a los 3 componentes que son distintos. El temperamento. Temperamento es innato, heredado de papá, mamá, antepasados. Carácter son los núcleos de valores. ¿Sí? La persona es honesta o la persona miente o la persona es puntual o es impuntual, etc. Y la personalidad es la mezcla de temperamento y carácter, lo que las personas pueden observar de nosotros. Entonces, muchas de las cosas que pasa en un TDAH y en cualquier ser humano no es temperamento, es carácter. Y el carácter se moldea por la parte educativa, se moldea mucho por la parte de crianza y por los lugares donde el niño comparte. Si un niño comparte con niños que tienden a, digamos, desobedecer, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a desobedecer, ¿sí? Entonces su carácter va a tener ese núcleo que no es de valor, sino antivalor. Entonces el colegio también es un lugar donde el niño observa y abraza mucho del carácter. Entonces muchas veces hay que explicarle a un TDAH qué es el carácter, y no solamente a un niño con TDAH, a la final a todos, ¿sí? Cómo todos vamos formando un carácter, y ese carácter nos permite, digamos, estar en las diferentes situaciones de una forma pertinente. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. El cerebro del niño del TDAH tiene áreas impactadas. Entonces, aquí en la parte prefrontal que queda en esta zona, tenemos la parte dorsolateral, la ventrolateral y la orbitofrontal. Entonces, en la parte dorsolateral es donde están las funciones ejecutivas, memoria, atención, entre otras más. Bueno, voy a hacer un stop ahorita, después de dar esta parte de la parte prefrontal. Tenemos la ventromedial. Esa es la zona del cerebro que conecta con el sistema límbico. Entonces, donde nosotros podemos saber dónde está la personalidad. Si una persona se golpea muy duro en esta parte, puede que su personalidad cambie. Después de un accidente, muchas personas en un golpe a nivel prefrontal, era una persona súper amable y ahora no quiere estar con nadie, pero no es porque cambió su carácter o su temperamento. Hubo una afectación en su lóbulo frontal. Entonces ahí es donde queda la personalidad, la empatía. Si una persona es empática o no es tan empática, se trabaja con el lóbulo frontal, ¿sí? Una empatía en exceso no es adecuada, pero la falta de empatía tampoco, porque si no hay empatía no hay culpa. Entonces, ¿dónde se siente en el cerebro la culpa? En esta parte ventrolateral. Y la parte de la orbitofrontal, reglas, digamos núcleos de valores, todo eso acá. Entonces, recordemos que en el lóbulo frontal, para un niño hay una dificultad en inmaduración acá. Entonces, tenemos que trabajar mucho las reglas, tenemos que trabajar mucho la parte emocional y tenemos que trabajar las funciones ejecutivas. Entonces, más adelante les hablaré de algunos ejercicios que van a ayudar sobre eso. Entonces, el TDAH es una situación también de áreas cerebrales. Entonces, si la persona tiene un problema en la parte dorsolateral, planificar le va a costar muchísimo. El niño se mueve más por experiencias. ¡Ay, vamos a salir a hacer esto! ¡Vamos! Pero no dijo, venga, estoy en clase, no puedo salir en 5 minutos. También la parte de organización, de controlar impulsos y mantener también objetivos. Un niño con TDAH le es muy difícil cumplir objetivos, porque él se mueve por experiencia. Entonces, si uno toma decisiones solo por cómo se siente, ¿qué va a pasar? Pues unas consecuencias nada favorables. Entonces, estas funciones maduran lentamente, pero con mucha intencionalidad. Entonces, las investigaciones muestran retrasos madurativos en redes frontoestriatales
que son responsables en la autorregulación. Por eso en el TDAH tenemos que revisar también cómo está ese lóbulo frontal. ¿Listo? Entonces vamos a tomar un tiempo para descanso.